Dios le bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase de base textual y versiones de la Biblia, en el módulo 6, ya en la segunda mitad, comenzó la segunda mitad. Y bueno, ya hoy vamos a ver algunos ejemplos de pasajes completos eliminados en las versiones modernas de la Biblia. Y esto, hermanos, ha sido un flagelo, como lo hemos estado viendo en las últimas clases, todo lo que el daño que le han estado haciendo a la palabra de Dios. Pero bueno, hay promesas que aún con eso hay promesas que dicen y sabemos que es así, que no van a poder destruir la palabra de Dios. Pero precisamente vamos a la Biblia y antes de eso vamos a orar mejor, ¿ok? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que estamos acá para poder escuchar, ver tu clase. Te pedimos que tú nos sigas preparando en la defensa de tu palabra. Gracias, Dios. Bendice este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues bien, ahora sí vamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues bien, resulta que este pasaje muy conocido de la Escritura es una primera mención del plan del enemigo con respecto a la palabra de Dios. El enemigo, una de las cosas que se enfoca es en tratar de restarle poder a la Biblia, en tratar de sembrar duda con respecto a lo que Dios ha dicho. Él comienza hablando con que Dios ha dicho. O sea, sembrando duda de lo que Dios dice. Esa es la primera mención de lo que el enemigo dice. Con que Dios ha dicho. O sea, y nos hace a nosotros ver de que la labor más importante, digámoslo de esta manera, del enemigo es sembrar duda con respecto a lo que dice la Biblia. Y eso es un trabajo que hace desde acá, pero también en la vida del creyente, en la vida del incrédulo, con quien sea. ¿Por qué? Porque en la medida como se ejerza duda sobre la Biblia, en la medida como la gente dude de la palabra de Dios, esa será la medida como la gente será condenada. Entonces, el primer ataque del enemigo es contra la palabra del Señor. Y ahora, trayendo eso a la clase de hoy, ¿por qué digo esto? Porque la clase de hoy, hermanos, tiene mucho que ver con esa actitud de duda, con ese trabajo de sembrar duda que ha dado el enemigo, y aún inclusive no se ha limitado con la gente del mundo, sino también inclusive con la palabra de Dios, sembrando duda de la Biblia desde la Biblia misma. Y eso es algo ruin, eso es algo que sin embargo están haciendo los supuestos biblicistas de la Escritura. Pero bueno, vamos entonces nuevamente a la clase y vamos a ver pasajes completos eliminados en las versiones modernas. Ahora, estos son algunos ejemplos, no son los únicos, son algunos ejemplos. Hay muchos más ejemplos, hay muchos más casos en la Biblia, pero estos son algunos pocos ejemplos de pasajes eliminados completamente de las versiones modernas. Ahí, por ejemplo, en Marcos 16, del 9 al 20, tenemos acá el texto, dice la palabra de Dios. En la Reina Valera 60, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y bueno, y ahí continúa la historia. El pasaje en la Reina Valera está hasta el versículo 20 completo, pero sin embargo, cuando tú vas a otras versiones, este pasaje ha sido eliminado.
llega hasta aquí, hasta el 9, y el resto, hermanos, no aparece. Incluso ellos mismos dicen otra manera de finalizar el libro de Marcos. Es decir, ellos dicen que hay otra manera, porque los manuscritos que ellos tienen lo tienen hasta el versículo 9 y el resto no lo tienen. Entonces ellos, la traducción en lenguaje actual dice otra manera de finalizar el libro de Marcos. Como cosa curiosa, pues, como algo curioso. Ahora, ahí está la palabra de Dios, supuesta palabra de Dios para todos. Lo tiene hasta el 9, la Dios hablado lo tiene hasta el 9, sin embargo hace una acotación del 11 al 18, la nueva traducción viviente también lo tiene hasta el 9 y la traducción Nuevo Mundo no lo tiene. Ahora, ¿qué dicen ellos? Realmente en la clase no quiero tanto enfocarme en el pasaje como tal, por supuesto, ya lo tenemos acá y está bien, pero más lo que quiero enfocarme es por la justificación de ellos. ¿Qué justificación está dando esta gente para eliminar estos pasajes? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Reina Valera, supuesta Reina Valera, que no es ninguna Reina Valera 1977, que la vamos a ver bastante hoy, por lo menos lo que ellos dicen. Y ellos le colocan corchetes. Y dice, los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Y ellos dicen principales manuscritos. Pero principales, ¿y de qué? Principales, ¿cómo? O sea, una persona que ve esto. Pero ya va. La Reina Valera dice esto, 60. Pero esta otra versión dice que en los principales manuscritos no está. ¿Y qué hace eso en la mente, por ejemplo, de un nuevo creyente? Duda. Esto siembra duda. Ajá. ¿Pero es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Seguimos con otro ejemplo. Aquí dice en Nueva Traducción Viviente, algunos manuscritos incluyen un final largo. Es decir, los versículos del 9 al 20. Es decir, que este pasaje no está en todos los manuscritos. Está solamente en algunos pasajes. Porque la historia, bueno, vamos a ver si aquí explica. Los manuscritos más antiguos no incluyen versículos de Mateo 16, del 9 al 20. Ellos dicen los manuscritos más antiguos. Pero por supuesto no echan el cuento completo. Vamos a ver otro ejemplo acá. El texto. Reina Valera contemporánea incluye el texto, pero lo incluye entre corchetes. El texto que aparece entre corchetes con distintas variantes se halla solo en mensajes tardíos. Da la misma idea. Tardío, algunos manuscritos, los manuscritos antiguos no lo tienen. Y esa es la idea general que ellos tratan de comunicar acá. Es decir, el manuscrito antiguo que no lo tienen y un manuscrito más nuevo o tardío, como lo dice aquí, que sí lo tiene. ¿Cuál tiene razón? ¿Qué está hablando, hermano, acá? Está hablando de que está la línea del texto recibido y está la línea del texto crítico. La línea del texto crítico lo contiene, porque ellos supuestamente, como hemos ya dicho varias veces, tienen unos textos más antiguos, pero sí, son más antiguos y de hecho están bien preservados para la antigüedad que tienen. Hay unos manuscritos ciertamente más tardíos, más del siglo X, XII, XIV, que tienen estos pasajes completamente. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, hermanos, ya ellos decantan por ir por el texto crítico, pero el punto con el texto crítico, como lo hemos dicho varias veces, es que son 5 textos a lo sumo, y entre esos 5 textos, el alejandrino, el vaticano, el sinaítico, son textos que difieren entre ellos, el Aleph, son textos que difieren entre ellos, son diferentes entre uno y el otro. No son los mismos manuscritos, no tienen el mismo contenido, tienen mucha diferencia y diferencias importantes. Y otra es la línea del texto recibido, que son varios manuscritos que están, no son 5, son más de 3.000 manuscritos de diversos fragmentos. Y eso se le suma los padres de la iglesia, que también, los llamados padres de la iglesia,
que eran los apologistas de los primeros 4 siglos, de los cuales ellos varias veces citan pasajes como este y que estudios, porque ellos, como al día de hoy, tú puedes conseguir un estudio sobre diversos pasajes escrito por uno, por otra persona, por algún académico, por algún erudito de la Biblia actual, del presente o del siglo pasado. Eso lo puedes conseguir. Eso se hace. La gente, bueno, vamos a los comentarios del doctor tal, la Matthew Henry, a ver qué dice. Bueno, eso no es nuevo, no es de Matthew Henry para acá. Eso se hacía antes. Y se hacía citando, por supuesto, los textos bíblicos. Y eso era en los primeros 4 siglos el trabajo de los que fueron llamados los apologistas. ¿Y por qué se les llama, o les llamo yo, los apologistas? Porque eran personas que estaban predicando y que estaban defendiendo la fe frente al ataque de diversas doctrinas, de diversas corrientes, como los gnósticos, zoroastristas, etcétera, y también la gente de las religiones griegas, del panteísmo griego, que también escribían, y había entonces una pugna filosófica religiosa frente a las ideas de todos ellos. Y ellos entonces escribían mucho citando estos textos. Entonces hay alguien que dice que se puede reconstruir la Biblia completa, o por lo menos todo el Nuevo Testamento, solamente citando a los apologistas, o los llamados padres de la iglesia. Yo no estoy cómodo con ese nombre de los padres de la iglesia, pero así se le llama. Y eso yo creo que lo he referido algunas veces. Hay una materia que se llama patriología que habla de esto. Pero bueno, viniendo al pasaje, este pasaje está omitido en esos textos, pero está recuperado en los textos del texto receptus, del texto recibido. Vamos con otro. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 53 y al 8 al 11. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Y ahí quedó. Siguió entonces el capítulo 8. Y cada quien lo refiere así, pero este tiene una E, este tiene una X, este ya tiene ahí la omisión. Y ellos dan una explicación. Los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. O sea, de en adelante, todo la situación que ocurrió con la mujer adúltera y el Señor Jesucristo y la gente que estaba allí, eso fue omitido. Eso fue quitado. Tú vas a estas Biblias y ese pasaje completamente fue eliminado. Y entonces Reina Valera 77, la supuesta Reina Valera, dice: los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Ya dice principales. Los manuscritos griegos más antiguos no incluyen este pasaje, dice la Nueva Traducción Viviente. Palabra de Dios para todos. Los mejores manuscritos de Juan y los más antiguos no tienen este pasaje, y otros lo tienen en diferentes lugares. Entonces dice ya los mejores manuscritos, pero ¿mejor en qué sentido? ¿Mejor en qué sentido? Ya le da una connotación. Y aquí Dios habla hoy, dice: este relato falta en los mejores, vuelve a decir, manuscritos. En algunos se encuentra en otros lugares. Parece haber sido una historia conservada primero en forma independiente y luego incluida en este lugar. La narración interrumpida en Juan 7:52, continúa en Juan 8:12. Bueno, fíjate ya la connotación que le da acá. Hay mejores manuscritos, y lo dice 2 veces. Esto es un mito, esto es una tradición oral, un cuento. Esto es un cuento que se incluyó aquí, pero realmente eso no es palabra de Dios. Bueno, pero ¿de qué habla ese supuesto cuento? Ese supuesto cuento habla de cómo Dios perdona a una mujer, cómo el Señor Jesucristo redarguye a esa gente, cómo en su sabiduría
el Señor perdona y logra llevar arrepentimiento, tanto a la gente para apedrearla a ella, que no pudieron acusarlo, que no pudieron condenarlo, porque si el Señor decía, bueno, claro, ahí está en el Antiguo Testamento, esa mujer ha pecado de manera horrible, debe ser apedreada, pero es que nadie podía morir si no era bajo la aprobación del Imperio Romano, entonces pudiera haber sido tildado de sedicioso. Pero si él entonces decía eso, no, pero ¿cómo lo van a apedrear? Eso debe ser un proceso, así, así. Entonces, pues decían que era pro-romano. O sea, era una pregunta perder, perder. Cualquiera de las dos cosas, el Señor allí perdería, según ellos. Pero realmente Dios, el Señor Jesucristo, se centró más en los problemas espirituales de cada uno de ellos y a través de sus respuestas los redarguyó con respecto a sus propios pecados. Hermano, eso es inspirado, pero ellos lo único que les inspira es atentar contra la palabra de Dios. Entonces, claro, llega un nuevo creyente acá y se encuentra con esto de que los mejores manuscritos, de que tu Biblia está llena entonces de un manuscrito inferior. Entonces comienza a dudar de la palabra de Dios. No sabe si lo que está leyendo realmente es palabra de Dios. No sabe si lo que está leyendo es inspirado por el Señor Dios Todopoderoso. Y eso, hermano, representa un grave peligro para la fe de las personas, para la fe de los nuevos creyentes. Esta gente está atentando en contra de la fe. Ahora, si fuera cierto que son mejores manuscritos, pero cuando tú tildas algo de mejor es porque estás estableciendo un sistema de comparación. ¿Mejor basado en qué? Porque un sistema de comparación, pues uno puede compararse con otra persona, bueno, dependiendo de tu estatura, dependiendo de tu peso, depende de la condición social, de la condición económica, el lugar donde vive. ¿Mejor en qué? Dice los mejores manuscritos, pero ¿mejor en qué? Es que ni dice. Ya sencillamente con eso descarta la Reina Valera como, como que proveniente de un manuscrito peor. Y esto es un manuscrito mejor. Pero no dice mejor en qué. Ahora, si yo sí te voy a decir cuál es lo que supuestamente ellos dicen que es mejor. Mejor porque ellos dicen que es más antiguo, uno. Y es verdad. Como ya lo hemos hecho referencia varias veces. Y número dos, porque están bien conservados. Bueno, eso a grosso modo, como material, no como contenido. Pero 5 manuscritos, básicamente 3, como ya lo he dicho varias veces, le puede ganar a 3000. ¿No será que estos 5 están bien conservados y son antiguos, pero están bien conservados porque no se usaron? Y no se usaron precisamente por el error que contenía, que de hecho es evidente que tienen errores. Y estos 3000 más modernos, digámoslo, con una gran comilla, con un par de comillas bien grandes, más modernos, están en peor estado, pero será porque lo usaron mucho, porque estaba bastante desgastado por el uso. Pero hay una cantidad abrumadora. Son muchísimos manuscritos de esto, que de paso están respaldados también por esa evidencia histórica que dan los padres de la iglesia. Entonces, ¿mejor en qué? Entonces, esto es tendencioso y esto es lo que hace el enemigo, sembrar duda en el corazón de la gente. Vamos con otro texto por acá, Juan 5:4, dice en la versión Reina Valera: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, los demás pasajes, no, los demás textos, Nueva Versión Internacional no lo tiene, Traducción del Lenguaje Actual no lo tiene, Nueva Biblia al Día lo tiene. A ver qué otro texto tengo por acá. Pero la palabra es para todos. Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Traducción del Nuevo Mundo no lo tiene. Pero vamos a ver qué dice. ¿Cómo justifican ellos esas omisiones? Traducción Lenguaje Actual. Algunos manuscritos griegos agregan porque esperaban que el agua se moviera, pues, y ahí lo traducen. Algunos manuscritos griegos. La Reina Valera contemporánea, esa 77, dice, no se hallan en los mejores manuscritos. Otra vez lo mismo. ¿Mejores en qué? Luego, Palabra de Dios para Todos. Algunos manuscritos posteriores añaden el versículo y entonces ahí se continúa. Y Dios habla hoy. Algunos manuscritos añaden esperar el movimiento del agua, porque de cuando en cuando, y ahí continúa. Entonces ellos argumentan que esto fue otro mito que se añadió en la escritura, porque está en perfecta consonancia con el hecho de que el Señor ahí estaba esperando el movimiento del agua por el ángel, y eso no choca con la escritura. Eso no... Lo que pasa es que quieren racionalizar la Biblia. Lo que quieren darle razonamiento humano a la escritura. No les agrada y quitan pasajes que de acuerdo con ellos pues no, la lógica no da allí. Y así como muchas otras cosas que también están omitidas. Vamos con otro. Marcos 9:44 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, esta parte donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga está omitida. Nueva Versión Internacional dice infierno también, donde el fuego nunca se apaga. Traducción Lenguaje Actual. Vamos a leer. Si lo que hace con tu mano te hace desobedecer a Dios, te es ocasión de caer. O sea, sí, de ocasión de caer. Bueno, puede verse diferente. Vamos a decirlo que en términos general está bien, pero aún con todo, eso me toca a mí, como lector de la palabra de Dios, interpretar de que si algo me da ocasión de caer, yo voy a estar mal con Dios porque estoy desobedeciendo a Dios. O sea, lo que quiero decir es que eso te hace desobedecer a Dios no está así en las copias del original. No está. Es que de hecho ni siquiera está en el texto crítico, está así, ni siquiera ahí. Entonces, claro, es una paráfrasis de lo que está en el texto griego. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener dos manos, ser echado en el infierno donde el fuego nunca se apaga. Pero una acotación, pues, con eso. Nueva Biblia al Día, bueno. Ahí también tiene pasar al fuego, si tiene el infierno, tiene la palabra infierno. Acá en Palabras para Todos también omiten, cada una omiten este pasaje que te habla donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La traducción Nuevo Mundo dice: vas a parar a la gehenna. Todo el mundo habla del infierno, todos ellos, ninguno de hecho omite el infierno, solamente ellos, la gehenna, al fuego que no se puede apagar. Y listo, omiten la parte del gusano de ellos que no muere. Ahora vamos a ver qué justificación están dando. La Reina Valera, supuesta Reina Valera 77, dice: los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Ahora dice principal.
Marcos 9:44, ese mismo pasaje lo dice la Reina Valera contemporánea. Allí los gusanos no mueren, el fuego nunca se apaga, entre corchetes. El texto que aparece entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos. La misma idea. Dios habla hoy. Algunos mensajes añaden Marcos 9:44, donde los gusanos no mueren, el fuego no se apaga. Y ya, esa es toda la explicación que hay. Algunos textos explican un poquito lo de la Gehenna, que era un lugar en las afueras de Jerusalén, donde se quemaba la basura, y entonces por eso el fuego nunca se apagaba, y como era basura, pues ahí siempre vivían los gusanos. Pero si fuera así, ¿para qué entonces el Señor Jesucristo adapta esa idea a una enseñanza espiritual? Y de hecho, nunca se paga, hablando no tanto de que eso siempre estaba quemando allá afuera, que puede ser. Pero la cosa es que utilizó eso como un símil de algo espiritual que realmente ocurre, que es la condenación, porque de hecho ahí no se quemaba gente, ahí se quemaba, en ese caso, basura, pero lo hace como un símil de algo espiritual que es real, que es más real inclusive que eso, porque ya al día de hoy eso no existe, pero el infierno sí existe, y es real y es verdadero, y es que una advertencia seria. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas cosas ellos meten la mano, quitan, ponen. Claro, justifican con estos textos anti-Dios, anticristianos, la omisión de estos pasajes. Y bueno, para terminar, vamos a 1 de Juan 5, 7 al 8, de la cual ya hemos hablado acá, la supuesta llamada coma juanina, que no me gusta tampoco llamarla así. Hay nombres ahí tradicionales que no, de los cuales no me agradan mucho, porque como es como una adición, y realmente no hay ninguna adición. O sea, ellos están omitiendo, quitan estos pasajes porque no les gusta, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, la parte que ellos dicen coma juanina es desde el cielo, desde el Padre, pues. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso es lo que ellos le llaman como coma juanina. Porque ellos dicen, por ejemplo, en la nueva versión internacional, tres son los que dan testimonio. Y ahí lo deja. Y sigue. Y los tres están de acuerdo: el Espíritu, del agua y la sangre. Omitió todo eso. Y eso no lo hacen ellos necesariamente aquí, sino que eso ellos están traduciendo del texto crítico, que ya lo hizo, que ya lo había hecho siglos atrás. Habían omitido. No estaban de acuerdo con la deidad del Señor Jesucristo. Porque eso, hermano, no es algo desde 1900 para acá. Antes ya había grupos anticristianos que no querían, no aceptaban la hermosa y bella doctrina de la Trinidad, y entonces pasajes como este lo omitían. Bueno, ellos, aquí cada quien habla a su forma del tema. Bueno, Reina Valera contemporánea lo coloca lo coloca aquí entre corchetes: en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Lo colocan, pero entre corchetes. Ya. Nueva Biblia al día. Así que tenemos tres testimonios: la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habló desde el cielo cuando bautizaban a Jesús, y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo: que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Ok, pero eso así no lo dice la Biblia. O sea, hay que ser honesto también. Yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, ellos por supuesto dan testimonio, la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, totalmente. La voz que habló del cielo, por supuesto, cuando el Señor Jesucristo estaba bautizando, y la voz que habló poco antes de su muerte. Pero
Bueno, y que todo concuerda, es que todo dice que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, todo dice eso. La mañana, todo, el sol que alumbra, todo dice eso, hermano. Pero lo gracioso acá, por no decir lo triste, es la forma como ellos manipulan ese pasaje, cómo lo mueven. Y claro, esto es una traducción pro-católica. Entonces, bueno. Palabra de Dios para todos. Hay tres testigos. El Espíritu de la Agua y la Sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Tres son los testigos en Dios habla hoy. Lo mismo, traducen ellos tres igual. Palabra de Dios para todos, Dios habla hoy y nueva traducción viviente. Y traducción Nuevo Mundo, pues también. No se sale de esa línea. O sea, no es una misión solamente de ellos. Realmente es el texto crítico que estaba allí atacando. Y si el texto crítico no lo hubiera atacado allí a la palabra de Dios, y particularmente a la doctrina de la Trinidad, ellos lo hubieran terminado haciendo igualito. A ver, ¿qué dicen ellos? La Reina Valera 77. Los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos. Ok. Que esto, el que lea, el no creyente que lea acá, pero es que los textos principales no tienen esto. Y quita el filtro de lo que significa principal para ellos. Quita totalmente ese filtro. Unos cuantos manuscritos muy tardíos incluyen en el cielo el Padre, la palabra, eso es una traducción viviente, y el Espíritu Santo, y esta traducción uno, y tenemos tres testigos en la tierra. Unos cuantos manuscritos muy tardíos, pero mira, fíjate que esta llamada coma juanina, eso se consigue inclusive en los textos de los padres de la iglesia. Se consigue en los textos de los apologistas, se consigue no en un, dos, tres, en muchos pasajes de la escritura. Y que al principio el mismo Erasmo dudó en incluirlo, pero al ver que había varios pasajes, que había varios manuscritos que sí lo contenían, él también lo incluyó después en otra edición. Reina Valera contemporánea, lo mismo, el texto entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos. Y dice, esta edición no aparece en ninguno de los manuscritos griegos antiguos. Solo 4 manuscritos griegos tardíos pertenecientes de los siglos XIV y XVIII la incluyen como traducción del latín. Él explica un poquito más, pero no es así. Esto, como te he dicho, no solamente se consiguieron estos pasajes que se consiguieron mucho después, pero también se consiguen pasajes en manuscritos más antiguos, de mayor uso. Y como te he dicho, los padres de la iglesia hicieron énfasis, hermanos, en este manuscrito, en este texto. Bueno, así que no debe haber ninguna duda de tu parte, hermano. Eso es palabra de Dios. Lo que hay es mucha ignorancia. Y esa ignorancia no puede ser de nosotros. Nosotros debemos estar plenamente claros y convencidos de que todo esto que estamos viendo aquí es palabra de Dios. Que la Reina Valera, hermanos, es un buen texto. De que la Reina Valera, la Biblia que tenemos nosotros en nuestra mano, es una Biblia fidedigna, una Biblia que se apega a las Escrituras. Tenemos, hermanos, la mejor traducción en español, la Reina Valera. Y debemos nosotros estar preparados para defender la Escritura, para defender la palabra de Dios. Como te he dicho, no es ni siquiera un ataque de esta gente, es el enemigo mismo, que desde el principio está tratando de sembrar duda. Un nuevo creyente lee eso ahí en la Biblia. Pero mensaje tardío, mensaje antiguo, que esto sí sale, que esto no sale, y se confunde. Comienza a dudar de la palabra de Dios. Pero hermanos, esas dudas son infundadas por textos como estos. Nosotros no debemos tener dudas y por el contrario debemos nosotros inclusive defender con lo que ya sabemos, pero con lo que sabemos ahorita. Hermano, mira, yo me doy por complacido si tú tienes los recursos necesarios desde ya para poder defender la palabra de Dios, para poder decir, mira, eso de tardío, eso no es así, eso
Hay dos líneas básicas, está de traducción, está el texto recibido, está el texto crítico. El texto crítico son de 5 pasajes, de 5 manuscritos antiguos y bien conservados, pero son antiguos y bien conservados porque precisamente se guardaron, nadie los usó. En cambio, la Reina Valera, que viene del texto recibido, son de muchísimos pasajes, cotejados por más de 3000 manuscritos, y muchos pasajes escritos por los apologistas entre el siglo I y el siglo IV. Está confirmado históricamente. La Reina Valera, el texto recibido, está confirmado históricamente, pero el texto crítico no. Bueno, hermanos, vamos a seguirnos preparando, ¿ok? Vamos a seguir adelante, haciendo lo que Dios le agrada. Vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias por tu amor tan infinito. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando a defender tu palabra, a estar preparado para seguir creciendo, seguir aprendiendo y agradarte también en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe sea fortalecida a través de tu palabra. En nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Pues sí, hermanos, cualquier cosa puede escribirme. Ahí estamos entonces en contacto. Espero que estén al día con todas las asignaciones y pues que el Señor les bendiga. Nos seguimos viendo por ahí. Señor les guarde.